en Bolivia, entonces necesitamos una inversión para la educación, pero supuestamente la educación está mejor, pero ¿cómo lo ve, licenciado? Bueno, mire, justamente en otros países desarrollados seleccionan a los talentos y ellos van identificando quiénes son los que tienen un mayor potencial, por ejemplo, un nivel de coeficiente intelectual, y lo van seleccionando, pero para eso tienen que haber profesores capacitados. Aquí eso no existe, ¿ya? Pero quiero decirle que todos los seres humanos somos iguales, tenemos el mismo cerebro. Claro que la genética también, no es lo mismo que el hijo de un científico que el hijo de un delincuente, ¿no? Porque está comprobado científicamente que los hijos de delincuentes, que los hijos de padres delincuentes se hacen delincuentes, ¿ya? Y es por eso que nuestra sociedad muchas veces está lleno de delincuentes y hay una cultura de corrupción, hay una cultura de la mentira, hay una cultura de la hipocresía, ¿ya? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Cambiar la currícula, la filosofía de enseñanza. Bolivia no tiene una filosofía ni una ideología humanista, no tiene, o sea, no le importa el ser humano. Entonces, en la educación se debe implementar una filosofía humanista basada para que aprendamos a respetarnos mutuamente con enfoque en los derechos humanos, en la libertad y en la democracia. Desde niño se le tiene que enseñar al niño sus derechos y sus obligaciones desde niño, para que hay bullying en las escuelas y eso es gravísimo. Ya ha llegado el bullying aquí en las escuelas y lo estamos viendo. Sí. Hay consumo, se ha incrementado el consumo de droga en Santa Cruz y en Bolivia y en el mundo. ¿Por qué? Porque también hay una demanda. Entonces, la crisis del mundo, que vivimos en incertidumbre, los gobernantes del mundo no les importa educar a un ser humano, les interesa formar robots, porque lo que quieren es aniquilarnos con esta educación psicológicamente, porque el niño desde que nace es un niño que investiga, un niño curioso, pero va a la escuela, que es donde recibe la mayor información, ¿ya? No lo educan, que aprenda a valorar la vida, que su vida es lo más importante. Entonces, si no tenemos esos valores, que la vida es lo más importante, que su seguridad es lo más importante, que su libertad es lo más importante, entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo en estos momentos? ¿No? Porque el país necesita hombres profesionales, ¿no? Necesitamos también empresas de desarrollo, pero si no tenemos buenos profesionales, no hay empresas industriales, estamos ahorita como estamos. Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, el papá va a trabajar, muchas veces también la mamá va a trabajar, los lleva a la escuela y ellos vuelven, vienen a casa, se ponen a mirar tele, están en el teléfono y no hay diálogo, no hay un diálogo, ¿no? Entonces eso también es peligroso, porque vemos que la tecnología, en vez de mejorarlo al ser humano, lo está aniquilando psicológicamente. Yo veo niños, a veces jóvenes en las calles, que están todo el tiempo en el celular, y no solamente los jóvenes. Entonces se ha incrementado la enfermedad de la mente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en estos momentos? Unir la filosofía del Oriente, las instituciones del Oriente, que son India, Japón, China, con la tecnología del Occidente, pues no es verdad. Entonces se debe unir. Por ejemplo, a nosotros solamente en la escuela nos enseñaban cristianismo, pero sin embargo ya ha llegado una filosofía humanista aquí, porque el humanismo se debe implementar, solamente adorar a un Dios, por decir, ¿no? Que es el todopoderoso, que es el que lo puede todo. Y a nosotros nos enseñaron a tener miedo, a no tener coraje, a no ser fuerte, a no ser sabio, a no ser feliz. ¿Ya? Entonces lo que se tiene que hacer ahora, cambiar la currícula, que el ser humano tiene un gran potencial y que su vida es lo más importante y que el poder está dentro de su corazón. Y no existe esa filosofía, no existen, ¿ya? Y que existen leyes naturales de la vida, como por ejemplo, todo lo que tenemos, por ejemplo en mi reloj, yo tengo energía positiva, negativa, una batería. El vehículo tiene una energía, tiene una batería positiva y negativa. La luz también tiene energía positiva, que no nos lo enseñan eso, que existe lo bueno y lo malo dentro de uno, no está fuera nada, o sea, nada es casual, todo es causa y efecto. Ese principio de causalidad hay que enseñarle al niño, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo en una oscuridad fundamental, en una ignorancia con estos cambios acelerados que el ser humano no sabe qué hacer con las epidemias, con la conducta de los gobernantes que cambian. Unos se vuelven psicópatas, algunos gobernantes, lo hemos visto, sí, que son dictadores, son abusivos, no tienen sentimiento, no tienen corazón, no les importa nada a los gobernantes, que se maten entre ciudadanos, entre vecinos, como está pasando, ¿no? Forman una policía sin formación de educación en derechos humanos, ¿ya? Cualquiera entra, ¿no? Claro, cualquiera entra. Se debe formar al policía basado en principios de derechos humanos, de libertad, de democracia. Solamente ellos son como ovejas, son como perros, porque lo que le dice su amo, ellos actúan, la policía, y eso no puede ser. ¿Hay alguna crisis en la política, en el estado de lo que estamos viviendo actual, licenciado? Por supuesto, estamos viendo la crisis política porque no se ponen de acuerdo los gobernantes, ya tanto los ejecutivos como el legislativo. El ejecutivo hace una cosa sin coordinar con el legislativo, lo está pasando en Bolivia, está pasando aquí en el Consejo Municipal, está pasando aquí en la Asamblea Legislativa, también está pasando. Lo mismo pasa en la universidad. La universidad es una Bolivia en miniatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos nosotros los seres humanos? Vivir con respeto mutuo, ¿ya? Se debe respetar los derechos humanos, la libertad, la democracia, para vivir en armonía, pero para eso hay que educar. Si no conoce la persona sus derechos, es un riesgo. Entonces tenemos que educar en cuáles son sus derechos fundamentales, y eso está en la Constitución y está en los derechos universales que ya se comienza después de la Segunda Guerra Mundial, que hubieron miles y millones de muertos. Entonces están esperando, entonces vamos a esperar otra evolución de ciudadanos, ya, para mejorar y para vivir en armonía. Entonces los líderes no deben amar el dinero, los líderes deben amar la justicia, los líderes no deben estar no deben amar la publicidad, no deben amar ¿cómo se llama? Lo superficial, deben amar la humanidad. Un líder norteamericano, Martin Luther King, dijo: los líderes no deben estar enamorados del dinero, sino de la justicia. No deben estar enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Tienen que enseñarnos a amarnos a nosotros mismos primero y amar al otro ser humano, pero primero nosotros. Tienen que enseñarnos a tener autoestima como ser humano. Eso es lo más importante, hacer uno. No lo que dice el gobernante, no lo que dice el político, no lo que le dice el profesor muchas veces. El profesor que es político, por ejemplo en las universidades, hace lo que le da la gana con los estudiantes, los someten, los humillan. Los he visto con mis propios ojos en las elecciones de la universidad, y lo mismo sucede a nivel nacional, ¿ya? Entonces eso se debe acabar. Hay mucho abuso de poder, ¿ya? Entonces el que tiene más poder, el que tiene poder, quiere someter al que no tiene poder, y eso no debe ser, eso no lo debemos. Entonces para eso se debe cambiar el diseño curricular. Todas las materias, desde básico, deben conocer sus derechos. En la universidad todas las carreras deben cambiar, porque estamos en el siglo de la violencia ahorita. Entonces, como estamos en un siglo de la violencia, hemos entrado a más violencia. En el siglo anterior también fue un siglo de violencia, estamos entrando a un siglo de más violencia, pero a través de los medios de comunicación, que son los políticos y las empresas transnacionales, que son egoístas, que son envidiosos, ¿ya? Porque nosotros somos un país rico, inmensamente rico, y lo más importante son sus seres humanos. Eso es lo más importante.